Mi cuñado se burló de mí frente a toda la familia, sin saber que yo acababa de comprar su empresa arruinada. ¿Y tú, Leo? ¿Todavía sigues con tus proyectitos de internet o ya decidiste buscar trabajo de verdad? La risa de Marcelo rebotó en las paredes del comedor como una cachetada. Todos en la mesa se tensaron, pero nadie dijo nada. Mi hermana me miró con esos ojos de déjalo pasar, mientras mi madre intentaba cambiar de tema sirviendo más vino. Pero yo no estaba de humor para tragarme otra humillación. Porque esa noche, mientras él hablaba de su nuevo auto alemán, de su casa en Punta Cana y del club exclusivo al que se había unido, yo ya tenía en el bolsillo las escrituras de la empresa que lo mantenía a flote. Una empresa que acababa de comprar. Por centavos. Y él no tenía la más mínima idea. 2 semanas antes, recibí un mensaje en LinkedIn. Hola Leonardo, soy Verónica Díaz, del despacho legal Díaz y Socios. Estamos manejando la venta de activos de Grupo Ayeria. Me preguntaron si podrías estar interesado. Grupo Ayeria. La empresa de Marcelo. La que usaba como trofeo en cada reunión familiar. No lo pensé. Pedí los estados financieros. Era peor de lo que imaginaba, deudas, demandas, fuga de clientes, nóminas sin pagar. Un desastre. Pero detrás de ese caos, había algo que valía la pena. Tecnología propia. Clientes leales, si se reestructuraba bien. Lo que Marcelo había destruido por soberbio, yo podía revivirlo. Y lo hice. Sin decirle una sola palabra. Esa noche en la cena familiar, cuando Marcelo empezó a contar que los rumores de crisis eran tonterías y que solo los mediocres se asustan con un trimestre malo, yo ya era su jefe. Técnicamente, su dueño. Y él todavía no lo sabía. Pero lo sabría pronto. Demasiado pronto. Leo, ¿por qué no nos cuentas tú algo? Dijo Marcelo con una sonrisa. Seguro algo divertido, algún fracaso reciente, ¿no? La mesa se rió. Algunos por compromiso. Otros porque siempre le habían tenido miedo. Yo levanté la copa. Calmado. Serio. Mis palabras fueron claras. Bueno, hace 2 semanas compré una empresa quebrada. Bastante conocida. Grupo Ayeria. Silencio. Mariana dejó de respirar. Mi padre apretó los labios. Y Marcelo. Marcelo palideció. ¿Qué, dijiste? Que soy el nuevo dueño. Aunque no te preocupes, vamos a hacer muchos recortes. Empezando por arriba. Se escuchó un cubierto caer al plato. Y eso era solo el principio. Marcelo se quedó congelado, como si le hubieran cortado el suministro de oxígeno. Tragó saliva con dificultad y soltó una risa nerviosa, de esas que uno lanza cuando el cerebro no encuentra otra salida. Estás bromeando, dijo. Yo lo miré directo a los ojos, sin sonreír. ¿Tú crees que vine esta noche a bromear, Marcelo? Lo dejé masticar esa frase frente a todos. La mesa entera en silencio. Se podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de la sala. Mi madre intentó intervenir con su voz amable, como si pudiera ponerle curitas a una herida abierta con machete. ¿Pero eso qué significa, hijo? ¿Trabajarán juntos? No exactamente, mamá. Significa que ahora yo tengo el control. Total. Marcelo se incorporó un poco en su asiento, visiblemente incómodo. Buscaba dónde apoyarse. Pero no había mesa, no había familia, no había apellido, ni cuenta bancaria que pudiera salvarlo. Asterisco asterisco, eso es imposible. Hay procesos, cláusulas, regulaciones. Asterisco asterisco empezó a balbucear. Yo saqué mi teléfono del bolsillo y lo desbloqueé con calma. Entré al correo y busqué un PDF, el acta de adquisición firmada esa misma mañana. Te mando copia si querés. ¿Usás todavía el correo con el dominio @ayeria.com o ya lo disolvieron? Mi hermana me miraba con una mezcla de horror y orgullo mal disimulado. Todos sabían que Marcelo era un tipo difícil. Y todos, en el fondo, habían querido verlo caer. Yo les estaba regalando el espectáculo. Pero lo mejor todavía no llegaba. Porque Marcelo no sabía que uno de sus socios, su mejor amigo de universidad, de hecho, había sido quien me avisó que todo se estaba hundiendo. Y tampoco sabía que su nombre estaba atado a una cláusula de mal manejo administrativo. ¿Sabes lo que eso significa? Que no solo estaba fuera, sino que podría tener que responder legalmente por millones. Quiero mi abogado, dijo finalmente, con la voz ronca. Te conviene llamarlo antes del lunes. Las cartas de despido empiezan a salir ese día. Y la tuya es la primera. No levantó la vista. Pero yo no había terminado. A la mañana siguiente,
Marcelo hizo lo que los tipos como él hacen cuando ya no tienen el control, intentó aparentar que aún lo tenían. A las 9:12 de la mañana, entró al edificio de Grupo Ayeria con su saco planchado y su mirada altiva, como si nada hubiese pasado. Saludó a la recepcionista, que ya estaba al tanto de todo, con una sonrisa forzada, y se fue directo a su oficina. Su oficina, que ya no era suya. Y ahí fue cuando la indignación empezó a cocinarse. Porque no solo ignoró la notificación legal enviada por el nuevo equipo jurídico la noche anterior, sino que envió un correo masivo a toda la empresa diciendo que las operaciones continuaban bajo su liderazgo habitual, y que no se dejaran engañar por rumores de adquisiciones hostiles. Un correo con mi nombre mal escrito, por cierto. La gente del piso 5 me reenviaba capturas con frases como: ¿es en serio este tipo? Dice que todo sigue igual, ¿nos está tomando el pelo? Leo, ¿lo dejamos actuar o ya entra seguridad? Pero yo quería que durara un poco más. Porque Marcelo todavía no sabía que, antes de enviar ese correo, ya se había metido en problemas más graves. Uno de los contratos que él había firmado, sin revisión legal y con cifras infladas para maquillar ingresos, estaba siendo auditado desde hacía semanas por una firma externa. Esa firma era parte del proceso de due diligence antes de mi compra. Yo no solo había comprado su empresa, había comprado también todos sus errores. Y lo peor, él había dejado rastros. Firmas, correos, audios. Todo. A las 10:03 de la mañana, lo llamé. Marcelo, salí de esa oficina. Perdón. Ya lo sabes. Salí antes de que lo tenga que hacer seguridad. Porque si lo hacen ellos, va a ser con testigos, con cámaras, y con una carta legal en la mano. No tenés idea de con quién te estás metiendo, Leo. Yo no voy a caer así nomás. ¿De verdad pensás que esto es algo personal? Esto es solo negocio. El problema es que vos nunca supiste hacer negocios. Silencio. Y ahí lo dije. ¿Sabés que firmaste el 17 de marzo del año pasado a las 3:14 de la tarde con Global Turing Solutions? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? Todo. Porque esa es la operación que los auditores ya están revisando. La que está firmada solo por vos, sin aval del consejo. Con doble facturación. No respondió. Porque sabía lo que eso significaba. Responsabilidad personal. Penal. Y yo no había hecho más que leer los papeles que él mismo firmó en su época de gloria. Pero aún no era el final. Porque mientras hablábamos, en el hall de entrada de la empresa, lo esperaban dos personas del estudio jurídico con una carpeta marcada en rojo. En la carpeta había exactamente lo que Marcelo más temía, la documentación para iniciar un proceso legal en su contra. No era un simple despido. No era solo el final de su tiempo como director. Era una bomba. Cláusula 14b del contrato de accionistas. Cualquier directivo que incurra en omisión grave, falsedad documental o actos que comprometan la estabilidad financiera de la compañía, podrá ser demandado personalmente por daños y perjuicios, sin derecho a indemnización. Todo eso estaba ahí. Impreso. Subrayado. Firmado por él. Marcelo bajó a recepción con la cara blanca, casi temblando. Cuando vio a los abogados, hizo el intento de seguir derecho, como si no los hubiera visto. Como si pudiera caminar fuera de eso y que todo desapareciera. Pero Verónica, la abogada principal, se le paró enfrente. Ni una palabra. Solo le extendió la carpeta. Él la miró. No la quiso tocar. No tengo por qué recibir nada. Marcelo, dijo ella sin levantar la voz. Ya está todo en marcha. Le conviene leerlo. Si no firma la notificación, queda asentado igual. Y si se va sin verla, será citado judicialmente. A partir de ahora, todo lo que haga puede agravar su situación. En ese momento, todos los empleados que alguna vez le tuvieron miedo empezaron a mirar. Los que él mandó callar, los que humilló en reuniones. Los que despidió sin mirarlos a los ojos. Y ahí estaba, el gran Marcelo, de traje caro, con una carpeta en la mano temblorosa, rodeado por miradas silenciosas. Y lo peor para él, yo estaba ahí también. Salí del ascensor con paso firme. Lo vi desde el otro extremo del hall. Él levantó la vista. Se quedó inmóvil. Yo solo dije, ¿querés que te acompañe a vaciar tu oficina? Él no respondió. Solo bajó la mirada. La misma mirada que tantos años usó para menospreciarme en cada cena, cada reunión, cada cumpleaños familiar. Ahora entendía. Entendía que lo que lo hundió no fue la quiebra. Fue su ego. Pero aún había una parte que Marcelo no sabía.
Una parte que yo había mantenido en secreto incluso de Verónica. Porque además de todo esto, yo tenía una grabación. Una que podía terminar de destruirlo. La grabación la tenía guardada desde hacía meses. La había recibido de pura casualidad, cuando todavía ni soñaba con comprar la empresa. Me la había enviado un ex empleado de Ayeria, alguien a quien Marcelo echó por incompetente, según él. Ese tipo, Tomás, me conocía desde los tiempos de la universidad. Nos cruzamos en una conferencia, charlamos, y entre risas me dijo: Leo, vos que siempre fuiste tranquilo, ¿sabías que Marcelo te basureaba incluso en reuniones internas? Yo me reí, pensando que era típico de él. Pero entonces Tomás buscó algo en su celular y me lo mostró. Un audio. Lo escuché una vez. No lo podía creer. Lo escuché 2 veces. Me hervía la sangre. Lo escuché 3 veces. Y supe que algún día lo usaría. En el audio, Marcelo decía: mira, ese Leo es un chiste. Se cree emprendedor porque montó una web pedorra. Es el típico fracasado que piensa que va a salvar el mundo con una laptop. Ni regalado lo querría en esta empresa. Y luego lo peor. El día que yo me arruiné va a ser cuando un tipo como él tenga poder. Pero eso no va a pasar. Antes vendo esta mierda por partes y me voy a vivir a Miami. Lo dijo con desprecio. Con soberbia. Con esa superioridad que siempre había usado para pisotear a los demás. Y ahí estaba yo, en el hall de entrada de la empresa que él decía que nunca estaría en mis manos, viéndolo sostener una carpeta con su nombre en letra roja y una demanda cocinándose adentro. Así que respiré hondo, caminé hacia él, y antes de que pudiera hablar, reproduje el audio desde mi teléfono. La voz de Marcelo llenó el silencio de la sala. Primero una frase, luego otra. Las más ofensivas. Las más arrogantes. Todos en la recepción lo escucharon. No había forma de taparlo. Cuando terminó, dije: esa es tu voz, ¿verdad? Marcelo asintió apenas, como si le hubieran quitado el aire. La vergüenza no se podía disimular. Los empleados lo miraban, algunos sonriendo por lo bajo, otros simplemente disfrutando el momento. El hombre que se creía intocable, había quedado expuesto. Pero todavía faltaba el remate. ¿Querés saber por qué compré Ayeria?, le pregunté. No respondió. No fue por la plata. No fue por orgullo. Fue porque escuché este audio. Y supe que algún día iba a llegar este momento. Me giré, dejándolo solo en el centro de la sala, bajo la mirada de todos. Pero lo que Marcelo aún no sabía, era que su caída todavía no había terminado. Porque alguien más estaba escuchando esa grabación. Alguien importante. Marcelo se quedó inmóvil. El celular seguía en mi mano, pero ya no era necesario repetir el audio. Estaba tatuado en la memoria de todos los presentes. Pero lo más letal no estaba ahí. Lo más demoledor venía detrás. Justo en ese momento, una mujer elegante, con paso firme y mirada entrenada en años de negociaciones de alto nivel, entró por la puerta principal. Sosteniendo una carpeta negra con el logo de una empresa multinacional, Cornwall Capital Group. Marcelo la vio y su cara se desfiguró. Lilian, ¿qué haces vos acá? Lilian, la directora regional de inversiones del fondo que había rescatado a Ayeria en 2 ocasiones. La mujer que lo había respaldado más de una vez frente a inversores, defendido sus ideas en presentaciones infladas y justificado sus errores como riesgos de liderazgo audaz. Y ahora, estaba ahí. Por mí. Recibí una copia de ese audio anoche, dijo Lilian. Su voz era fría. Profesional. Letal. Marcelo intentó hablar. Se atragantó con su propia ansiedad. Fue sacado de contexto. Lilian levantó una ceja. Decir que preferías vender la empresa por partes antes que permitir que Leonardo la tocara, es fuera de contexto. Marcelo bajó la vista. Nosotros confiamos en vos, Marcelo. Yo misma te defendí frente al comité de Nueva York cuando no querían darte la segunda ronda de inversión. ¿Y así hablabas de los demás? ¿De tus socios, de tu cuñado? No era en serio, era una broma. No era una broma cuando desviaste fondos de investigación para cubrir gastos personales, ¿verdad? Ahí explotó. La sala quedó congelada. Todos se miraron. Nadie respiraba. Yo no sabía eso. ¿Qué dijiste?, pregunté. Lilian me miró. Hay pruebas. Movimientos cruzados entre cuentas, facturas fantasmas, pagos a consultoras que no existen. Lo descubrimos anoche, revisando las auditorías que tu equipo legal compartió.
Vos compraste más que una empresa quebrada, Leo. Compraste el escenario de un fraude. Marcelo se desplomó en una silla. No decía nada. Ya no podía. Y en medio de todo ese silencio cargado de vergüenza, algo empezó a moverse dentro de mí. Ya no era rabia. Era redención. Porque yo, el cuñado al que ridiculizaban, el emprendedor de Internet, el tipo que no sabía hacer plata como un hombre, estaba ahí no solo como nuevo dueño, sino como quien había sacado a la luz años de manipulación, abuso y fraude. Pero no iba a destruirlo del todo. No ahora. Así que respiré profundo, me acerqué y le dije algo que ni él esperaba escuchar. Marcelo, no te voy a arruinar. No todavía. Vas a colaborar con la investigación. Vas a devolver cada peso. Vas a firmar lo que tengas que firmar. Y entonces, quizás, solo quizás, puedas empezar de cero. Como yo lo hice alguna vez, ¿te acordás? Se quedó en silencio. Y por primera vez en años, me miró sin soberbia. Con miedo, sí. Con dolor, también. Pero sobre todo, con respeto. Y así fue como la historia cambió de manos. Pero no terminó ahí. Marcelo aceptó. No por nobleza, ni por arrepentimiento inmediato. Aceptó porque no le quedaba otra salida. Firmó los documentos. Entregó sus claves de acceso, su laptop, su vehículo corporativo. Y lo más simbólico, su tarjeta de presentación, esa que usaba como escudo en cada reunión familiar. Durante semanas, colaboró bajo supervisión legal. Callado. Desinflado. Asistiendo a reuniones donde ya no tenía voz, y donde cada número que había manipulado se volvía evidencia en su contra. El Marcelo que se paseaba por la empresa como un emperador había desaparecido. Y mientras eso ocurría, yo hacía lo que él nunca supo hacer, hablar con los empleados, abrir puertas, sentarme a escuchar ideas de gente que llevaba años silenciada. Rediseñamos departamentos, ajustamos contratos, recuperamos a 2 clientes clave y cerramos una alianza con Cornwall que duplicó el capital operativo en 3 meses. Ayeria empezó a respirar de nuevo. Pero esta vez, no como una empresa dirigida por vanidad, sino por estructura y visión. Y sí, la familia se enteró. No por mí. Mi madre fue la primera en preguntar con la voz bajita, como temiendo remover una herida. Marcelo está bien. Está aprendiendo, mamá. En la siguiente cena familiar, Marcelo no fue invitado. Y nadie preguntó por él. Mi hermana Mariana se me acercó en la cocina, con los ojos llenos de algo que parecía culpa, pero también alivio. Te subestimamos tanto, Leo. No pasa nada. Era fácil hacerlo. Pero ella no sonrió. Solo me tocó el hombro. Gracias por no hundirlo más. Pudo haber sido peor. Y sí, pudo. Porque yo tenía todo para aplastarlo. Pero descubrí algo en el camino, la humillación no sana. El poder no redime. Lo que redime es la verdad. Y lo que sana, es ponerla sobre la mesa sin miedo. ¿Y Marcelo? Se fue del país. Dicen que está en un coworking de Lisboa, intentando empezar algo. Esta vez solo. Sin contactos. Sin apellido que lo salve. A veces me escriben anónimos preguntando si quiero hacer pública la historia completa. Pero no. Esto queda entre nosotros. Porque hay victorias que valen más en silencio.